En el siglo XVIII, en Inglaterra, surge un arte contemporáneo al barroco de la Europa continental, pero que al mismo tiempo busca distanciarse de él. Un arte que aborrece la exuberancia y la fantasía que alimentaba el poder y la gloria de los reyes, como sucedía en Francia. Es precisamente durante esta época donde la historia de Barry Lyndon sucede, en el contexto de la Guerra de los 7 Años. Stanley Kubrick estrenó esta película de drama histórico en 1975. Basándose en la novela La suerte de Barry Lyndon de William Makepeace Thackeray de 1844. Para la construcción de este film, Kubrick recurrió a libros de arte del siglo XVIII, haciendo un trabajo de investigación que le permitiera retratar dicha época lo más fielmente posible. Se sirvió de las obras de Thomas Gainsborough, John Constable, Joseph Wright of Derby, Joshua Reynolds y William Hogarth. Dichas pinturas no solo le otorgaron un marco visual a Kubrick, sino que también contenían parte de la esencia e idealismo de la época. El mismo Joshua Reynolds redactó una serie de discursos que son una especie de poética de la pintura, en la que afirma que, en lugar de intentar divertir a la gente con la delicadeza minuciosa de sus imitaciones, el auténtico pintor debe esforzarse en mejorarlas mediante la grandeza de sus ideas. Stanley Kubrick, al tomar estas obras y transformarlas en su discurso narrativo para contar la historia de Barry Lyndon, no solo imitó las formas hábilmente, sino que además logró encarnar parte de la esencia e ideales de la época, enriqueciendo así su construcción narrativa. Un aspecto fundamental que habla de la diferencia del barroco de la Europa continental y su transformación en Inglaterra en esta forma de racionalismo inglés reside en su tradición protestante, que rechaza las ornamentaciones caprichosas y fantásticas del catolicismo barroco. En su lugar opta por las formas de estabilidad, contención y sobriedad. Esto se refleja sobre todo en la arquitectura. El ideal inglés de este siglo no eran los castillos, sino las residencias campestres. El buen gusto recae en respetar las leyes de la arquitectura clásica, las formas del Renacimiento que tenían Andrea Palladio como canon. Un jardín y un parque reflejan las bellezas naturales en acompañamiento de estas casas campestres. Estos espacios se ven en varias escenas de Barry Lyndon, cuya composición de imagen corresponde a paisajes pintados por John Constable. Estas escenas de Kubrick no solo dan cuenta del carácter investigativo del director, sino que además imbuye al espectador en la relevancia que tienen estos espacios de contemplación de la naturaleza, de estabilidad y orden de las formas para el arte inglés del siglo XVIII. Evoca el arquetipo de lo que se consideraba arte verdadero, un arte racional. La puesta en escena de espacios que toman como referencia las obras de Hogarth muestra de forma satírica las costumbres de su época, la hipocresía, la vida del libertino que Barry Lyndon encarna, quien malgasta el dinero de Lady Lyndon en prostitutas, juegos, licor, que dan indicios del desenlace funesto que tomarán las decisiones de Barry. La producción de retratos era la forma más lucrativa de pintura para los artistas de la época. Tanto Reynolds como Gainsborough tuvieron que dejar de lado sus ambiciones artísticas personales en función de cumplir la demanda de retratos de la aristocracia, la cual utilizaba la pintura como medio para inmortalizar su poder y fortuna familiar. Es así como Kubrick no solo utiliza el arte para determinar el aspecto visual de la película, sino que el arte también forma parte del contenido narrativo. El propio Raymond Barry, para tratar de unirse a esa élite, empieza a derrochar el dinero de la familia de su esposa en obras de arte, las cuales son un indicador de estatus y poder adquisitivo. Otro artista que formó parte de este arte inglés fue John Singleton Copley, de origen estadounidense, el cual cuando se mudó a Inglaterra no siguió con las tradiciones británicas de pintura, iniciando una ruptura sobre todo en los temas que sus pinturas plasmaban. Por ejemplo, eligió como tema el incidente de Carlos I de Inglaterra, el cual solicitó a la Cámara de los Comunes la detención de 5 de sus miembros, a lo cual el presidente de la Cámara se negó. Se trata de un conflicto que atentaba contra el poder y además de ser un hecho relativamente reciente para la época. Para recrear este cuadro tuvo que consultar historiadores para reconstruir la escena sobre cómo era la cámara en el siglo XVII, tal como Stanley Kubrick hizo para reconstruir la época de Barry Lyndon, que se puede ver sobre todo en el vestuario. El propio director diría en una entrevista que acumuló un gran archivo de imágenes, de dibujos y pinturas tomadas en varios libros de arte. Estas imágenes sirvieron como referencia para todo lo que necesitábamos hacer, desde la ropa, los muebles, los accesorios de mano, la arquitectura, los vehículos. Los diseños para la ropa fueron copiados de dibujos y pinturas de la época. Esta analogía habla del poder investigativo del arte tanto en Copley como en Kubrick. El arte, por ende, surge de la tarea de la recopilación de distintas fuentes para posteriormente reconstruirla, hecho que está atravesado por las preferencias estéticas de cada artista, el cual habla de la cosmogonía propia de un tiempo y lugar determinado. Para finalizar, podríamos decir que Kubrick logra unir, a partir de la investigación del arte de la época, el marco estético visual y las ideas sobre lo que se consideraba arte, que habla además de la forma de interpretar el mundo
y la verdad en esa Inglaterra, convirtiendo así a Barry Lyndon en una construcción discursiva que integra recursos estilísticos fielmente recreados y las desventuras del protagonista provenientes del espacio literario, creando un mundo coherente en el espacio fílmico que habla de la época y a su vez interpela temas más amplios como el acervo cultural de Occidente, lo que permite plantearnos una genealogía de las costumbres sociales y la concepción del arte, y cómo éstas se han ido resignificando a través del tiempo.